¿Cómo estáis? Aquí con Kusure reacciona a otro video de Gunroof el Preservador con cómo chinga la madre se comunican los protos. Vamos con el video. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Preservador. Se nota que el video es antiguo. En este capítulo voy a abordar un tema que ya abordamos en el simposio de Lore Protoss. Es un tema que he visto... Uf, tío, la calidad. En los grupos y foros. Y en realidad la gente no quiere ver 3 horas y media de simposio Protoss. Yo me lo fumé. Para ver esta información. Yo me lo fumé. Me refiero a Fue divertido. Funciona realmente la telepatía Protoss y en qué se diferencia del Kala. Porque sí, son diferentes. Esta diferencia no se ve mucho en el juego o no es explicada en el juego, por lo que tenemos que movernos hacia las novelas. Entre la mayoría de las novelas que existen de StarCraft, hay 3 que son una trilogía, que es The Dark Templar Saga. Esta trilogía se sitúa justo en medio entre Brood War, el final de Brood War, y el comienzo de Wings of Liberty. Y básicamente es la Biblia Protoss, porque es una historia Protoss y habla mucho de la Biblia cultura y de las Protoss costumbres de los XD. Protoss, más que cualquier otra historia de cualquier otra novela o cómics o lo que sea. Por lo tanto, para este video nos vamos a basar en las 3 novelas, que son Firstborn, Shadowhunters y Twilight. Y vamos a tener alguna que otra cita de otras novelas, pero ese va a ser nuestro núcleo. Así que empezamos con este video. Go. Quizás este video de cuándo es, tío. ¿De cuándo es, bro? El Kala es una red psiónica creada por el proto Sabasan, que luego sería conocido como Kaz. Él descubre los cristales Kaidarin en Ayur, y los cristales Kaidarin lo que hace al tocarlos es formar una red psiónica mucho más profunda y potente que lo que era la telepatía Protoss. Con esta red psiónica él une a todas las tribus Protoss que estaban luchando constantemente en el León del Conflicto. Son 6. Y crea la civilización Protoss que vemos hasta ahora, que es la que explota con la Era Dorada, ¿cierto? Y tiene un pic de evolución tecnológica, cultural, etc. El Kala, a diferencia de la telepatía Protoss, no comparte mensajes, sino que comparte ideas, emociones y sentimientos, y también recuerdos y conocimiento. A diferencia de la telepatía Protoss, el Kala abarca mundos y mundos, o sea, tiene un alcance interestelar. ¡A la ver! Se les enseña el camino del Kala en mayor o menor medida, o sea, cada Protoss decide cuánto avanzar su camino del Kala. Por ejemplo, un Zealot no va a tener tanto control sobre el Kala como un Alto Templario. El Kala es un camino marcial para controlar tu poder psiónico y además para cultivarlo. Mientras más adepto seas al Kala, más poder psiónico vas a tener, como los Altos Templarios. Y mientras menos vas a tener, como los científicos, los Kalai, los artesanos, etc. Un gran adepto al Kala, como podría ser un Alto Templario, qué bonita imagen puede 3D. incluso escudar sus emociones, porque cuando las emociones son muy fuertes, se sienten en el Kala. Por ejemplo, cuando una nave muy grande como un portanaves cae y todos los protos mueren adentro, el dolor que... ¡A la mierda! sienten es tan potente que se transmite a todo el Kala en toda la galaxia, y los otros protos pueden sentir su dolor, su miedo, etc. Tío, el diseño de un carrier, no mames. A otros protos dentro del Kala e incluso identificarlos por nombre. What? Hay muchas veces en que los protos saben cuando un protos en particular es asesinado porque ya no lo sienten en el Kala. Como bien había dicho, los protos que tienen mayor control sobre el Kala pueden esconder sus sentimientos y eso les puede ayudar a mentir. Para evitar este escenario, hay una fusión del Kala en donde 2 protos bajan a un nivel más profundo del Kala, en donde les es imposible mentir. Esta forma de fusión mental fue ocupada por Cortanul para asegurarse de que Vetras y Adun no fuesen a hablar sobre los, en ese momento, nuevos templarios oscuros. A la mierda, hermano. Shadowhunters
Antes de que empecemos, dijo Cortanul, es imperativo que ambos juren que ninguna palabra de esto saldrá de acá. Jake, nuestro protagonista del libro viendo a través de los ojos de Vetras, y Adun asintieron. Cortanul se acercó a Jake, sostuvo su mano con su palma hacia afuera. Jake hizo lo mismo. Un gentil brillo empezó a pulsar entre sus palmas, y naturalmente sus mentes se fusionaron. Así de unidas, Cortanul pidió la promesa solemne de Jake. Tan unidas, en un profundo lugar dentro del Kala, donde él no podría mentir, donde la violación de este juramento resultaría en castigo, y Jake hizo el juramento. Él observó, lleno de aprensión, mientras Adun hacía lo mismo. Nunca antes, en los siglos en los que había servido, se le había pedido algo así. Se preguntó qué era tan terrible que el cónclave sintió que debían de acudir a estas medidas para asegurar la lealtad de aquellos cuya lealtad nunca había sido cuestionada. ¡Chuch! Me quedé callado para prestar atención. También se comparten recuerdos y conocimiento. Estas dos cosas en particular se pueden incluso dejar flotando en el Kala sin que sean absorbidas por ningún cerebro en particular. Esto yo creo que fue muy importante a la hora del disparo tecnológico de los protos en la Era Dorada, debido a que cualquier científico que necesitara una información, quizás esta fue descubierta por otro científico protos al otro lado del planeta o incluso en otro planeta, y esa información podía ser descargada al instante. Wow. Otra de las cosas son los recuerdos. Estos recuerdos deben ser manejados por una tribu especial, que son los preservadores. Esta tribu se especializa en mantener recuerdos y conservar básicamente los recuerdos de todos los protos que hayan vivido. Para ello se necesita una disciplina y un entrenamiento muy especial, incluso llegando al punto en donde los preservadores deben aislarse tal como si fuesen monjes. Incluso los preservadores tenían su propia ciudad, que era el santuario de los preservadores, en la provincia de Belari, en Ayur. De ahí viene el nombre de la tribu, que es la tribu... Tío, mira ese puto mapa. Imaginaos renderizar esa mierda. Ay, conchetumare. Tío, ese mapa se nota... Oh, ok, sigamos, porque esa weá, eso es enorme. Belari, y casi todos fueron destinados a ser preservadores. Como bien sabemos, hay tribus protos que no comparten el Kala, como los Nerasim, que se identifican del Kala cortando sus cordones neurales, y los Taldarim, que en realidad no pueden acceder al Kala por su adicción al terracino. Mucha droga. Cuando un protos no tiene Kala, se queda con su telepatía. La telepatía inicial de los protos fue a través de ideas, y luego crearon un sistema fonético. Las palabras más minerales conocidas de este sistema fonético, que se llama Kalani, son, por ejemplo, Entaro, que significa en honor a alguien, seguido por un nombre, por ejemplo, Entaro Adun, en honor a Adun. En un principio parecería un poco absurdo que una raza que puede comunicarse por telepatía y a través de ideas tenga un lenguaje fonético, siendo que ni siquiera tienen bocas para producir sonidos, pero en realidad no es tan así, porque para tener una escritura necesitas un lenguaje fonético, y la escritura es la base de cualquier civilización avanzada. De hecho, se dice que en Blizzard, en las oficinas de Blizzard, hay un diccionario Kalani. Este diccionario Kalani tendría todas las palabras y estructuras gramaticales que se han inventado a la fecha, y sería consultado cada vez que hay que crear un nombre de un protos o una frase nueva. Lamentablemente este diccionario por ahora es un mito, ya que Blizzard nunca ha querido publicarlo, pero siempre tenemos algunas frases, como por ejemplo Ansakatir Nas, que significa los dioses están velando por ti, o Sharashiel, que significa siento tu presencia. A pesar de que los protos sí encontraban útil en ciertos escenarios comunicarse a través de ideas, esta práctica se hizo más y más usual cuando tuvieron que entablar conversaciones con los Terran y los Zerg. En la novela Queen of Blades, que relata los hechos de la primera campaña Zerg de StarCraft original, pero desde la perspectiva de Raynor, podemos aprender de que el enjambre Zerg solamente se comunica a través de ideas y que no tienen un lenguaje gramatical estructurado. Cito: Los escuché hablar, admitió Raynor, tomando un sorbo de su bebida. El amo supremo los llamó para reagruparse.
Aún estaba atragantándose con su brebaje cuando se dio cuenta que el valle se había vuelto muy silencioso. Mirando fuera de su taza, vio a sus hombres mirándolo fijamente, y los protos, sentados un poco más allá, también. Incluso Tassadar y Zeratul lo estudiaban de cerca, con sus cabezas inclinadas hacia un lado, sus ojos entrecerrados, como dudando si habían escuchado correctamente. ¿Hablan?, preguntó suavemente Cabez. Pero, comandante, ellos no hablan, ninguno de ellos. ¿Qué? Raynor dejó su taza y observó al joven teniente. Por supuesto que lo hacen. ¿Qué? ¿Crees que esto me lo inventé? Los escuché. El enjambre no habla, dijo Tassadar, acercándose y agachándose al lado de Raynor. Zeratul se movió hacia su otro costado. Él y Tassadar eran como un par de estatuas en sus brazos. Al menos no como ustedes. No hablan más de lo que nosotros lo hacemos, confirmó Zeratul, con sus ojos verdes mirando a Raynor atentamente. Lo que ustedes llaman discurso no está en sus capacidades. Raynor negó con su cabeza. Eso no tiene sentido, dijo, golpeando una de sus piernas con su puño. Lo he escuchado. Él miró a Zeratul, desafiando a que negara su afirmación. Y tú también, como cuando tú hablaste con Faz. Los ojos del pretor se abrieron más. ¿Lo escuchaste? ¿Cómo? Estaba allí, Raynor le recordó. Presencié toda la cosa. Zeratul nuevamente inclinó su cabeza, con sus ojos entrecerrados, ahora en contemplación más que en una mera confusión. Ese intercambio era privado, explicó después de un momento. Un breve contacto de mentes para evaluar la actitud de la criatura y estudiar el efecto que mi ataque tuvo sobre ella y su progenie. Sus ojos volvieron a Raynor. No hubieron palabras intercambiadas, no del tipo que ustedes usarían. Okay. ¿Estás diciendo que hablan en tu cabeza? Raynor sintió un poco de miedo, en realidad más parecido a terror, en la voz de Cabez, y supo que el joven estaba imaginándose cómo debería ser eso. ¡Wow! Finalmente, los protos terminarían ocupando este mismo sistema para hablar con los Terran. Para hablar con un Terran, un protos debe invadir el cerebro del Terran y leer los pensamientos que surgen en su cabeza mientras éste habla. Si bien los protos pueden leer la mente Terran, solamente pueden leer los pensamientos que éste está teniendo en el momento y no sus recuerdos. Okay. Eso sí, en Shadowhunters queda bien estipulado de que a los protos les cuesta mucho recordar de que leer la mente de un Terran sin su permiso es un acto ofensivo, ya que para ellos es una costumbre. Esto es costumbre porque ellos también pueden bloquear sus pensamientos para que otros protos no invadan su cerebro. Esto los Terran no lo pueden hacer, a menos que sea un Terran psiónico entrenado como un fantasma. Sí. El protos no puede entender el inglés fonético, por lo que tiene que invadir sí o sí las ideas que el Terran está pensando mientras habla. Hay un momento en la novela Shadowhunters en donde la personaje Rosemary Dahal tiene su cerebro escudado y ningún protos puede acceder a sus pensamientos. En este momento ella les habla y ellos no pueden entender a pesar de que están escuchando el inglés, porque no pueden entrar a sus pensamientos. Ahora, volviendo a los terranciónicos, como los fantasmas, la interacción con los protos es muy parecida a la que tienen un protos con otro protos. Un terranciónico sí puede escudar sus pensamientos con el entrenamiento adecuado. No todos podrían, pero los fantasmas más avanzados sí podrían. Y lo otro destacable es que el Terran puede poner sus pensamientos en el cerebro del protos. No así un Terran normal que tiene que esperar a que el protos lea su mente para poder saber lo que está diciendo. Está además decir de que el protos, cuando le habla al Terran, también implanta sus ideas en el cerebro del Terran y el Terran le entiende. Resumiendo, el protos implanta sus ideas en el cerebro del humano y para entender lo del humano, él lee su mente, a menos que sea un terranciónico que puede hacer exactamente lo mismo que el protos, puede implantar sus ideas en el cerebro del protos y además puede leer su mente y bloquear sus pensamientos contra los protos que quieran leer su mente. Un ejemplo claro de esto último es en la novela StarCraft Evolution, en donde dos de los personajes principales, la Terran fantasma Tanya Caulfield y el protos Nerasim Ulabu, conversan de esta forma. Esta telepatía, al contrario del Kala, tiene un muy corto alcance. Es por esto que tanto naves y estructuras protos
tienen repetidores y amplificadores ¿La nave de las nodriza? señales de telepatía. Incluso en la misma novela StarCraft Evolution se habla de amplificadores psiónicos portátiles, que son unos objetos ovalados que usualmente el Protoss los lleva colgando de su cintura y le ayuda a comunicarse en un rango mucho más amplio. Nunca he visto uno de esos. Aquí viene la única cosa que no se explica y que no tiene explicación, es que cómo pasa la comunicación entre una nave Protoss y una nave Terran. Porque el Terran... Tío, ese es el Imperial y el otro es es un carrier del 2. Buah. Tío, hacer esa cuestión tiene que ser una paja. que habla desde la nave Terran manda una señal de radio que tiene video y audio, pero no manda sus ideas. Y los Protoss no pueden leer la mente del Terran que está en la nave porque está a mucha distancia. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo entienden? Ojalá Blizzard algún día dé alguna explicación sobre eso. Sería... Creo que en StarCraft hay una parte para donde pasaba eso. Los Protoss tienen dos tipos de comunicación. El Kala, que es de largo alcance y solamente es para sentimientos, emociones, recuerdos y conocimiento, pero no para diálogo. Y la telepatía, que sí es para diálogo. Dentro de la telepatía tenemos dos formas: la comunicación fonética, por el Kalani, y la comunicación por ideas, que usan con los Terran y los Zerg. Eso engloba la comunicación Protoss. Ojalá les haya gustado este video. Me encantó. Haya quedado claro de una vez, por favor. Así que si alguien vuelve a preguntar esto, por favor, mándenle en este video. Yo no vuelvo a preguntar, yo reacciono y lo demás, chao. Y me encantó el video. Gunroof, te pasaste. Nos vemos en un próximo despliegue, amigos.